Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Continuamos con el capítulo 7 sobre discretización de señales con el módulo 38, Sistemas. En este módulo vamos a estudiar sistemas, sistemas con y sin memoria, invertibilidad de sistemas, causalidad, estabilidad, invarianza en el tiempo. Linealidad. Los objetivos que veremos en este módulo son definir el concepto de sistema, definir sistemas con y sin memoria, definir sistemas estables, lineales e invariantes en el tiempo, definir el concepto de invertibilidad. Las preguntas básicas que estaremos en capacidad de responder al terminar este módulo son las siguientes. ¿Cómo se define un sistema? ¿Cómo se define un sistema con y sin memoria? ¿Cómo se definen sistemas estables, lineales e invariantes en el tiempo? ¿En qué consiste el concepto de invertibilidad? En este módulo vamos a comenzar el estudio de los sistemas. Un sistema se puede ver como cualquier proceso que produce una transformación de señales. Entonces, un sistema tiene una señal de entrada y una señal de salida, la cual está relacionada con la entrada a través de la transformación que realiza el sistema. Nos interesan tanto sistemas en tiempo continuo como en tiempo discreto. En particular, nos centraremos en el estudio de las siguientes propiedades: la linealidad, la invertibilidad, la invarianza en el tiempo y la estabilidad. En este mapa conceptual se resumen los conceptos que vamos a ver hoy. O sea, vemos que un sistema van a poder ser conectados tanto en serie como en paralelo, como en serie paralelo. Y vamos a ver los diferentes tipos de sistemas: sistemas con memoria, sistemas sin memoria, sistemas estables, invertibles, sistemas invariantes en el tiempo y sistemas lineales. Por tanto, vamos a definir qué cosa es un sistema. Un sistema se puede ver como cualquier proceso que produce una transformación de señales. Entonces, un sistema tiene una señal de entrada y una señal de salida, la cual está relacionada con la entrada a través de la transformación del sistema. Un sistema de tiempo continuo es aquel en que las señales de entrada de tiempo continuo son transformadas en señales de salida de tiempo continuo. Tales sistemas se señalan en forma gráfica de esta manera. Aquí tenemos la entrada, el sistema de tiempo continuo y la salida. Recuerden que las señales de tiempo continuo las representamos con la variable t entre paréntesis. Un sistema de tiempo discreto transforma entradas de tiempo discreto en salidas de tiempo discreto y puede ser representado de esta manera. La entrada x de n, la salida y de n. Este es un sistema de tiempo discreto. Los sistemas se pueden conectar en serie, en paralelo o en serie paralelo, como vamos a ver en estos diagramas. Aquí tenemos un sistema conectado en serie. En este otro esquema vemos un sistema conectado en paralelo. Y este sistema tiene sistemas en serie, en paralelo y nuevamente en serie para dar la salida, que es la transformación de la entrada. Este símbolo, más en un circulito, va a denotar que la suma o adición es la suma de las salidas de los sistemas que los preceden. Se pueden diseñar sistemas para calcular expresiones aritméticas complicadas. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión de tiempo discreto. Y de n va a ser igual a 2x de n menos x de n al cuadrado. Esta expresión aritmética puede ser representada a través de un sistema donde xn va a ser la entrada, y de n va a ser la salida, y la representación sería la siguiente. La entrada primero se multiplica por 2, aquí se eleva al cuadrado, se toma la suma de estas dos expresiones. Fíjense que aquí tenemos una conexión en paralelo, toda la salida se eleva al cuadrado y finalmente tenemos la salida del sistema, que es y de n. Vamos a definir qué significa un sistema con memoria y un sistema sin memoria. Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de su variable independiente depende solo de la entrada en ese mismo instante de tiempo. El sistema dado por
y de n es igual a 2xn menos x de n al cuadrado, es sin memoria. Fíjense que este es el sistema que vimos anteriormente en el esquema. Es sin memoria porque la salida en este instante solo depende de la entrada en ese mismo instante. Otro ejemplo de sistema sin memoria es un resistor, ya que la salida en este sistema de tiempo continuo es de la forma y de t igual a r de x de t, donde r es la resistencia, x de t es corriente y y de t es voltaje. Notemos que es un sistema sin memoria porque la salida en el instante de tiempo t solo depende de la entrada en ese mismo instante de tiempo. Veamos ahora ejemplos de sistemas con memoria. Y de n igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta n de x de k. Este es un sistema con memoria porque para la salida en el tiempo n necesitamos los valores de la entrada no solo en el tiempo n, sino en todos los tiempos discretos anteriores. Otro ejemplo sería este sistema de tiempo continuo, y de t igual a x de t menos 1, porque aquí se requiere el valor de la entrada para hallar la salida en el instante de tiempo t. Esta salida depende del valor de la entrada en el instante de tiempo t menos 1. Otro ejemplo de sistema con memoria es un capacitor, pues la relación del capacitor se expresa por esta relación, donde C es la capacitancia, XT es la corriente y Y de T es el voltaje. Como este voltaje se expresa a través de una integral de la corriente, pues evidentemente esto es un sistema con memoria porque necesitamos de los valores de la corriente en todos los instantes de tiempo anteriores al tiempo t para obtener el valor del voltaje. Veamos entonces el concepto de invertibilidad. Se dice que un sistema es invertible si distintas entradas producen distintas salidas. Dicho de otra forma, un sistema es invertible si al observar su salida podemos determinar la entrada. Veamos entonces ejemplos de sistemas invertibles. Por ejemplo, este sistema de tiempo continuo, aquí nos faltó el paréntesis, y de t es igual a 2x de t, es un sistema invertible, porque nosotros podemos determinar para cada salida cuál era el valor de la entrada, de esta manera. Su sistema inverso va a ser igual a z de t igual a 1/2 de y de t. Este sería el sistema inverso de este sistema. Si nosotros colocamos el sistema original y su sistema inverso en serie, pues tendríamos a una entrada que la salida sería igual a esa entrada. Esto es lo que vemos en esta diapositiva. Al interconectarlos en serie, se obtiene la entrada original como salida. Veamos aquí la entrada es x de t, el sistema nos da la salida aquí, y de t igual a 2 de xt. Al interconectarlo en serie con su sistema inverso, tendríamos que z de t es igual a 1/2 de y de t, y esto nos da z de t igual a x de t. Por tanto, este sistema es el sistema inverso a este, lo cual significa que este sistema de tiempo continuo es un sistema invertible. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos un sistema de tiempo discreto, un sistema con memoria, como habíamos visto antes, donde la salida es igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de los valores de la entrada, de x, de k. Para este sistema, la diferencia entre dos valores sucesivos de salida es precisamente el último valor de entrada. Es decir, si tomamos y de n menos y de n menos 1, obtenemos x de n. Y de n menos la salida en el tiempo anterior nos da la entrada en el instante de tiempo n. Esto nos va a permitir asegurar que este sistema es un sistema invertible. En este caso, el sistema inverso es z de n igual a y de n menos y de n menos 1. Si conectamos entonces en serie el sistema original y su sistema inverso, debemos obtener para una entrada que su salida es la misma entrada. Sería esta expresión, este esquema que tenemos aquí. Ante la entrada x de t, aquí debería ser x de n porque es un sistema discreto. Y de n es igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta n de x de k. Este sería el sistema inverso con entrada y sub n
Y por último obtenemos nuevamente la misma entrada. Por tanto, estos dos sistemas son sistemas inversos entre sí. Vamos a ver entonces el concepto de causalidad. Un sistema es causal si su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de la entrada en el tiempo presente y en el pasado. Tal sistema es llamado no anticipativo, ya que la salida no anticipa valores futuros de la entrada. O sea, vamos a tener un sistema causal si la salida solo depende de entradas evaluadas en tiempos anteriores, en el tiempo presente y en tiempos anteriores. Eso sería un sistema causal. Vamos a ver ejemplos de sistemas que son causales y ejemplos de sistemas que son no causales. Este sistema de tiempo continuo, y de t igual a x de t menos 1, es evidentemente un sistema causal, porque la salida en el instante de tiempo t depende de la entrada en un instante de tiempo anterior, en el instante de tiempo t menos 1. Otro sistema causal sería este sistema de tiempo continuo, y de t igual a 1 sobre c por la integral desde menos infinito hasta t de x de tau, porque aquí necesitamos los valores anteriores al tiempo t para poder encontrar la salida. Ejemplos de sistemas no causales serían los siguientes. Y de n es igual a x de n menos x de n más 1. Aquí tenemos un sistema de tiempo discreto no causal, pues no solo la salida en instante de tiempo n depende de la entrada en ese instante de tiempo, sino de la entrada en un instante de tiempo futuro. Y otro ejemplo sería este sistema de tiempo discreto, y en t igual a x en t más 1. Veamos qué significa que un sistema sea estable. Intuitivamente, un sistema estable es aquel en el que entradas pequeñas conducen a respuestas que no divergen. Es decir, si la entrada de un sistema es limitada, entonces la salida debe ser también limitada y por tanto no debe diverger. El sistema descrito por y de n igual a la sumatoria de k igual menos infinito hasta n de x de k con x de n igual a la función de escalón unitario no es estable. Este ejemplo lo habíamos visto antes. Vamos a ver qué nos da este ejemplo cuando la entrada es la función de escalón unitario. En este caso tenemos que y de n, que es igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de la función de escalón unitario, nos da n más 1. Y evidentemente que esto es una salida que crece cuando n crece. Por tanto, es una sucesión que diverge y estamos en presencia de un sistema que no es estable. Veamos a continuación el concepto de invarianza en el tiempo. Un sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento en tiempo de la señal de entrada causa un desplazamiento en tiempo de la señal de salida. Veamos un ejemplo de sistemas que son invariantes en el tiempo. Vamos a ver entonces este ejemplo. Analizar si los siguientes sistemas son invariantes en el tiempo. El primer sistema que está aquí, lo voy a escribir más grande, sería y de n igual a n de x de n. Y el otro sistema sería z de n igual a y de n menos y de n menos 1. Vamos a ver si estos sistemas son o no invariantes en el tiempo. Para ver si son invariantes en el tiempo, debemos verificar si un desplazamiento en la entrada nos da un desplazamiento en la salida. Entonces tomemos el primer ejemplo, y de n igual a n por x de n. Tomemos una primera entrada x1 de n y tomemos entonces otra entrada x2 de n que sea igual a x1 de n menos n sub 0. Aquí entonces tenemos que y1 de n no es más que n por x1 de n. Veamos qué nos da y2 de n. Y2 de n no es más que n por x2 de n. Sustituyendo tenemos que n por x2 de n no es más que x1
de n menos n sub 0. Por tanto, tenemos que y2 de n es igual a n por x1 de n menos n sub 0. Evaluamos entonces y1 de n menos n sub 0. Si tuviéramos entonces que y1 de n menos n sub 0 es igual a y2 de n, entonces tendríamos un sistema invariante en el tiempo. Si estos dos valores son diferentes, estos sistemas no serían invariantes en el tiempo. Aquí tenemos entonces que y1 de n menos n sub 0 va a ser igual a n menos n sub 0 que multiplica a x1 de n menos n sub 0. Y esto es igual a n por x1 de n menos n sub 0 menos n sub 0 por x1 de n menos n sub 0. Vemos entonces que y1 de n menos n sub 0 es diferente de y2 de n. Por tanto, este sistema representado de esta manera no es un sistema invariante en el tiempo. Vamos entonces a ver el otro ejemplo que teníamos, a ver si este otro sistema que estaba dado por z de n igual a y de n menos y de n menos 1 es o no un sistema invariante en el tiempo. Aquí las entradas son las y, z es la salida. Tomemos dos entradas, y1 de n y y2 de n, que no es más que el desplazamiento en la primera, y1 de n menos n sub 0. Aquí tenemos entonces z1 de n, z1 de n no es más entonces que y1 de n menos y1 de n menos 1. Evaluemos entonces z2 de n. z2 de n sería y2 de n menos y2 de n, perdón, sí, de n menos 1. Esto nos quedaría y2 de n no es más que y1 de n menos n sub 0 menos y2 de n menos 1 no es más que y1 de n menos n sub 0 menos 1. Esto sería z2 de n. Vamos entonces a ver qué nos queda z1 de n menos n sub 0. Si estos dos valores coinciden, el sistema sería invariante en el tiempo, si no, este sistema no sería invariante en el tiempo. Esto tenemos aquí, reemplazando en esta expresión, tendríamos y1 de n menos n sub 0 menos y2 de n menos n sub 0 menos 1. Aquí vemos que estas dos expresiones coinciden, por tanto, este sistema sí es un sistema invariante en el tiempo. Continuemos entonces con la presentación. Lo que les explicaba anteriormente, un sistema es invariante en el tiempo, sí, yn es la salida, cuando xn es la entrada, entonces y de n menos n sub 0 es la salida cuando se aplica x menos x de n menos n sub 0. Veamos entonces el concepto de linealidad. Un sistema lineal en tiempo continuo o tiempo discreto es aquel que posee la importante propiedad de superposición. Si una entrada consiste de la suma ponderada de varias señales, entonces la salida es la suma ponderada de las respuestas del sistema a cada una de las señales. Matemáticamente, el hecho de que el sistema sea lineal se puede expresar de esta manera. La respuesta a x1 más x2 es y1 más y2. La respuesta a una constante por x1 es igual a la constante por y1, donde a es una constante compleja. Vamos a ver entonces un ejemplo de sistemas y vamos a establecer si estos sistemas van a ser lineales o no. Veamos este ejemplo. Determinar si los siguientes sistemas son lineales o no. Aquí tendríamos, escribirlo
El primer sistema que vamos a analizar es Zn igual a Yn menos Y de n menos 1, y el otro sistema que analizaremos va a ser igual a Yn igual a 2xn más 3. Vamos entonces a comenzar con este primer problema, establecer si ese sistema es o no lineal. El sistema es el siguiente: Zn igual a y1 de n, a y de n, perdón, menos y de n menos 1. Primeramente comencemos, tomemos y1 de n, y2 de n, y tomemos que y de n sea igual a y1 de n más y2 de n. O sea, tenemos dos entradas y vamos a ver cuál es la salida cuando la entrada es la suma de estas dos entradas. Por tanto, z de n es igual a y de n menos y de n menos 1. Y esto nos quedaría y1 de n más y2 de n menos, aquí tendríamos y1 de n menos 1 más y2 de n menos 1. Esto nos daría aquí y1 de n más y2 de n menos y1 de n menos 1 menos y2 de n menos 1. y2 de n menos 1. Y por tanto, ahora podemos agrupar los términos que tienen y1 y los términos que tienen y2. Todo está bien. A ver, volvamos a comenzar. Tenemos que Zn es Yn menos Yn menos 1. Tomemos Y1 de n, una entrada, Y2 de n, la otra entrada, Yn igual a la suma de Y1 y Y2. Vamos a evaluar entonces a Zn con la entrada Yn. Zn no es más que Yn menos Yn menos 1. Yn es Y1 más Y2 menos, aquí tendríamos Y de n menos 1 sería y1 de n menos 1 más y2 de n menos 1. Abriendo esta recta tendríamos y1 más y2 en n menos y1 en n menos 1 menos y2 en n menos 1. Agrupando los y1 tendríamos y1 de n menos y1 de n menos 1. Y aquí tendríamos más, agrupando los y2, tendríamos y2 de n menos y2 de n menos 1. Notemos que esto no es más que z1 de n más z2. Este de acá no es más que z2 de n. Por tanto, se cumple la propiedad para la suma. Solo nos quedaría entonces verificar la multiplicación por la constante. Si se cumpliera la multiplicación por la constante, habríamos establecido que este sistema es lineal. O sea, Zn teníamos que era y de n menos y de n menos 1. Evaluemos entonces ahora en una constante. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, que y de n sea igual a una constante a por y1 de n. Y vamos entonces a hallar Zn. Z de n, que es igual a y de n menos y de n menos 1. Sustituyendo aquí la entrada, tendríamos a de y1 de n menos a de y1 de n menos 1. O lo que es lo mismo, aquí podemos sacar a como factor común, tendríamos a que multiplica a y1 de n menos y1 de n menos 1. Y como podemos ver, esto no es más que z1, que es la entrada correspondiente
a Y1, por tanto aquí tendríamos A de Z1 de N. Como se cumple la relación para la constante y la relación para la suma, podemos concluir entonces que este sistema que está aquí es un sistema lineal. El otro ejemplo que teníamos, que era Y de N igual a 2x de N, x de N más 3, pues ahí podemos ver que no se va a cumplir la relación para la suma. Les dejo a ustedes que comprueben esta expresión y por tanto este sistema no es lineal. No es lineal. Por último, veamos, estos son otros ejemplos de sistemas lineales. Y en t igual a r de xt, y de n igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de x de k. Y sistemas de ejemplos de sistemas no lineales sería y en t igual a x al cuadrado de t, evidentemente no es un sistema lineal, o y en t igual al seno de xt. Estos dos sistemas de tiempo continuo no son lineales. Por último, vamos a ver qué cosa es un sistema incremental lineal de tiempo continuo o discreto. Esto es un sistema que responde de manera lineal a cambios de entrada. Esto es, la diferencia entre las respuestas de un sistema incremental lineal a cualquiera de dos entradas es una función lineal de la diferencia entre las dos entradas. Con este concepto vamos a terminar el estudio de este módulo y de este capítulo 7 sobre discretización de señales. En la próxima sesión comenzaremos con el capítulo número 8 de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Muchas gracias.